Este video forma parte de una serie que conforman el curso de cálculo diferencial. No se trata de unos tutoriales, sino de videos de apoyo para dicho curso. En este video explicaré sobre la graficación de funciones, parte 4. Un tipo de funciones que sin duda resulta de mucho interés son las funciones trigonométricas y resultan de interés por su periodicidad, pero también porque nos ayudan a modelizar muchos fenómenos. Entonces, vamos a analizar sus tendencias y los elementos que las conforman a partir del mismo método que hemos empleado. Para ello voy a dibujar la gráfica de la función seno de x. Es una función periódica, su periodo es 2pi, es decir, cada 2pi nosotros vamos a encontrar una repetición del ciclo, sin importar dónde comencemos. Si yo comienzo aquí, después de 2pi voy a tener nuevamente esa misma forma de comportarse de la gráfica. Es una función que está acotada entre -1 y 1 y es una función que corta al eje de las x en múltiplos de pi, múltiplos enteros, tanto en los positivos como en los negativos. Esta función seno de x es una función continua. Eso tiene muchas implicaciones desde el punto de vista del cálculo diferencial, pero también de cálculo integral. Ahora veremos la función coseno de x. La voy a poner ahí mismo. Tengo la función coseno de x que en apariencia, y no solamente en apariencia, sino realmente, hay un desfase entre ambas funciones de pi medios. Es decir, tienen la misma forma y si yo pudiera recorrer una de ellas pi medios, lograría llegar a la otra dependiendo cuál recorra y hacia dónde la recorra. Bueno, con esas dos funciones nosotros podremos graficar el resto de funciones que nos preocupan. Por ejemplo, la tangente de x. Nosotros la podemos expresar como seno entre coseno, es una de las identidades trigonométricas. Pues bien, tengo un numerador y tengo un denominador. Un numerador que se anula en ciertos momentos, un denominador que también se anula en ciertos momentos. Entonces yo colocaría los puntos donde se anula el seno de x, serían esas las raíces de f de x, del seno de x, y podría poner asíntotas donde están los ceros del coseno de x, las raíces del coseno de x. Colocaré solamente algunas de ellas con la finalidad de ilustrar cuál sería el procedimiento. Entonces me voy a concentrar en este intervalo entre una asíntota y la otra. En ese intervalo también hay una raíz. Entonces, aunque aquí no tenemos rectas, sí tenemos que si no hay raíz, no hay cambio de signo. Por lo tanto, podemos quedarnos entre la raíz del coseno y la raíz del seno. Como no hay ninguna raíz de ninguna de las funciones en medio de estas dos, no habría cambio de signo en las funciones y podríamos analizar cuál es el signo resultante. Sería positivo entre negativo, lo cual me quedaría negativo. Entre esta raíz y esta asíntota sería negativo entre negativo, lo cual me quedaría positivo. Después, entre asíntota y raíz tienen signos contrarios, por lo tanto quedaría negativo. Entre raíz y asíntota me quedaría positivo porque tienen el mismo signo. Entre asíntota y raíz nuevamente signos diferentes y así podríamos continuar. Entonces, lo que tendríamos es que en esta asíntota viene de menos infinito, tiene que tocar a esta raíz y después tiene que subir a esta asíntota. Pero además, por la simetría de ambas funciones, tanto del seno como del coseno, la simetría de la función que nosotros vamos a dibujar va a quedar en el centro. Es decir, yo podría hacer un trazo en el cual pudiera dar un cambio de posición y luego subir y cortar así como si fuera una raíz de multiplicidad 1, que de hecho lo es, pero el hecho de la periodicidad y de la simetría, sobre todo de la simetría, nos hace que tengamos esta forma como de recargarnos en el eje justo en medio, que corresponde con el punto C para ese caso. Vamos a dibujar algunas más. Viene asintóticamente, toca a la raíz del seno y después sube nuevamente asintóticamente.
Haremos la última, viene de menos infinito, toca a la función seno de esa manera, a esa raíz de la función seno, y después sube. Algunos que ya identifiquen, recuerden la gráfica de la función tangente, se darán cuenta de que en efecto es esa la forma, pero lo coloco de cualquier modo. Tenemos que, bueno, salvo la precisión, esa es la forma en la cual la función tangente se estará comportando. Lo mismo podríamos hacer con el resto de funciones. Por ejemplo, la cotangente sería coseno entre seno, en cuyo caso las que ahora son asíntotas serían raíces y las que son raíces serían asíntotas. La secante es 1 entre coseno, por lo tanto tendríamos la función constante 1 y la función coseno. La función constante 1 sería una recta que pasa por el 1, una recta horizontal que pasa por el 1 en el eje de las y y no tiene ninguna raíz, por lo tanto la función resultante tampoco va a tener ninguna raíz, pero sí varias asíntotas. Bueno, la actividad que se propone es que se realice bajo este método las gráficas del resto de las funciones trigonométricas. Quiero cerrar este video sobre la graficación de funciones con otro tipo de función, pero más que la función, el significado del valor absoluto. Cuando yo tengo la forma y igual a x o f de x igual a x, que sería justo el argumento que tengo dentro del valor absoluto, pues lo que yo tengo es esta recta que pasa por el 0 y que a cada x le corresponde el mismo valor en y. Cuando yo pongo el valor absoluto, que es la función g de x igual al valor absoluto de x, lo que voy a tener es una simetría respecto al eje de las x solamente para el caso de los negativos, de las imágenes negativas, porque recordemos que el valor absoluto está definido como x si x es mayor o igual que 0, por eso es por lo que aquí toma el mismo valor, y como menos x cuando x es menor que 0. Entonces, cuando esto toma el valor negativo, pues se pone en el positivo. Lo mismo pasaría para el resto de gráficas. Si yo pongo seno de x, se me dibuja esta gráfica que justo en este video hemos trabajado, pero si yo pongo el valor absoluto del seno de x, lo que me va a quedar es en la parte positiva, donde la imagen ya era positiva, la misma forma de la función, y en la parte negativa un reflejo de esta. Por lo tanto, para cualquier función que yo coloque, por ejemplo, x cuadrada menos 3, por ejemplo, x cuadrada menos 3, voy a ocultar el resto de funciones, lo único que yo tendré que hacer para graficar el valor absoluto de esa función es reflejar la parte negativa y conservar lo que ya teníamos en la parte positiva. Esa sería una gráfica aproximada del valor absoluto de x cuadrada menos 3. Este procedimiento del valor absoluto lo podemos poner en cualquier función y es lo que nos va a ocasionar. Si hay una parte negativa, lo pasará a los positivos. Como podrán darse cuenta, más que importar el método con el cual se grafique y más que importar la exactitud sobre la gráfica, aquí lo que nos está importando son los comportamientos de las funciones. Claro que con una tabulación o con este método capturamos muy poca esencia de la función. La idea del curso de cálculo diferencial y en lo que avanzaremos en las siguientes unidades será en entender más precisamente algunos de los elementos que nos llevarán a hablar sobre la función en su totalidad. Entonces los invito a seguir los temas de este curso para que al final del semestre se pueda tener una noción más clara acerca de cómo son las funciones y qué podemos estudiar a partir de ellas.